¿Cómo están, chicos? Seguimos con nuestra clase virtual. Hoy nos toca el tema los evangelios. Vemos ahora en esta diapositiva los cuatro evangelistas con sus respectivos símbolos. Un ángel, un león, un buey y una paloma. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 4 versículo 7. Nos hacemos esta pregunta: ¿por qué son el corazón de la fe cristiana los evangelios? Vamos a descubrir en esta clase por qué el evangelio es como el corazón. Ustedes han visto que un ser humano, para que pueda vivir, moverse, etcétera, necesita el corazón. Y el corazón, de allí brota la sangre, de ahí nace. Igual pues los evangelios, nuestra fe nace de estos escritos. Tenemos ahí una pregunta antes de ir al desarrollo en sí de por qué los evangelios es el corazón de la fe cristiana. Tenemos una pregunta: ¿qué significa evangelio? Evangelio es una palabra griega, evangelium, que llegó al español a través de la palabra latina evangelium y que significa literalmente buena noticia. Ese es el significado de la palabra evangelio, es buena noticia. Esta buena noticia se refiere a la vida y a la predicación de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios hecho hombre. Son cuatro evangelios, como sabemos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos forman parte de la Sagrada Escritura y en particular del Nuevo Testamento. Pertenecen por tanto al canon de la Escritura. Canon es norma, regla, que es la lista completa de los escritos sagrados que la tradición apostólica ha permitido discernir a la Iglesia. El canon comprende entonces de 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. En esta diapositiva nos hacemos la pregunta: ¿cuándo fueron escritos? Los cuatro evangelios fueron escritos entre los años 60 y 100 después de Cristo. Vamos a ver que aproximadamente 30 años no se escribió absolutamente nada de la vida de Jesús. Va a ser después de estos 30 años que los apóstoles van a decidir poner por escrito el mensaje del Señor Jesús. Otra pregunta importante: ¿por qué son solamente cuatro? Son solamente cuatro en cuanto que ha sido la tradición apostólica, es decir, los apóstoles y sus sucesores, la que ha permitido a la Iglesia que estos cuatro y solo estos cuatro evangelios deberían ser comprendidos en la lista de los libros sagrados. Es decir, los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, durante años han estudiado, han discernido si esto es realmente la palabra de Dios y han llegado a la conclusión, asistidos por el Espíritu Santo, que sí, son solamente cuatro los evangelios que nos hablan de la vida de Jesús. Ahora bien, ¿por qué esto? Porque antiguamente habían otros evangelios que muchos cristianos de esa época declaraban estos evangelios también como palabra de Dios. Por ejemplo, el evangelio de Judas, el evangelio de Moisés, el evangelio de Pedro, etcétera. Distintos evangelios, a esto se le llama evangelios apócrifos. Y ustedes ahora en la tele les voy a indicar un poco, explicándole un poco más sobre este tema. Por eso, ante tantos evangelios, los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, decidieron estudiar, rezar para ver quiénes eran realmente los evangelios inspirados por Dios. Y después de años de estudio, años de oración, concluyeron que son estos cuatro que hoy tenemos en las Sagradas Escrituras. Vemos en esta diapositiva otra interrogante: ¿qué sabemos sobre los autores de los cuatro evangelios? Según la tradición de los autores de los cuatro evangelios sabemos lo siguiente. Marcos es frecuentemente identificado como el joven envuelto en una sábana, que trató de seguir a Jesús después de que éste fue arrestado. Encontramos este acontecimiento de este joven envuelto en la sábana en este texto bíblico, Marcos 14, 51, 52. Van a ver cómo Jesús es llevado preso y dice el Evangelio que había un joven envuelto en una sábana que seguía a Jesús cuando era llevado preso. Sucesivamente fue discípulo de San Pedro.
Siguió también a San Pablo en uno de sus viajes misioneros. El evangelio o el evangelista Mateo, llamado también Leví, fue uno de los apóstoles, fue integrante de los 12 apóstoles del Señor. Era un publicano, es decir, un cobrador de impuestos. Esto es que Jesús, a pesar de tener esta mala profesión porque trabajaba para Roma y era ladrón, porque robaba de los impuestos, Jesús lo llamó mientras estaba en esta mesa de cobrar los impuestos. Tenemos la siguiente diapositiva. Lucas, discípulo de San Pablo, lo siguió en algunos de sus viajes. Es considerado también como autor de los Hechos de los Apóstoles, que también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Era médico, probablemente de Antioquía. Según la tradición, pintó un retrato de la Virgen María. No está en la Biblia, pero muchos cristianos eh, cuentan que el primer rostro de la Virgen María fue pintado por el evangelista Lucas. Y el último evangelista, San Juan, fue uno de los apóstoles, también igual que Mateo, más cercano a Jesús. Formó parte del círculo eh, amoroso del Señor Jesús. De los 12 eligió a 3 de manera especial: Pedro, Santiago y Juan. En su evangelio frecuentemente se refiere a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba, o también como el discípulo amado. Es considerado autor también de 3 cartas apostólicas que encontramos en el Nuevo Testamento y del libro eh, del Apocalipsis, el último libro de la Biblia. ¿Qué importancia tienen los 4 evangelios para los cristianos? Los 4 evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son el testimonio principal sobre la vida y doctrina de Jesús. Constituyen el corazón de todas las escrituras y ocupan un lugar único en la iglesia. Recordemos la primera pregunta, decíamos, ¿por qué los evangelios son el corazón de la fe cristiana? Porque allí contiene el mensaje de salvación que Jesús tiene para los hombres. Allí encontramos la vida de Jesús llena de amor, llena de misericordia, y cómo nos invita a vivir igual con Él, en amor, en misericordia, en perdón, en armonía. ¿Los evangelios son de origen apostólico? Otra pregunta que encontramos en esta diapositiva. La Iglesia afirma como dato de fe que los evangelios derivan de los apóstoles. Es decir, fue escrita en la época en que los apóstoles estaban vivos, o al menos la gran mayoría de ellos. La Iglesia siempre ha defendido y defiende que los 4 evangelios tienen origen apostólico, pues lo que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo, luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos nos lo transmitieron por escrito, fundamento de la fe, es decir, el Evangelio en 4 redacciones, como ya conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los criterios de autenticidad de los evangelios? Es decir, ¿cómo llegamos a la conclusión que los evangelios son verdaderos, que sí son palabra de Dios? Vamos a ver. El criterio fundamental, ¿cuál es? Dice, el reconocimiento de la Iglesia divinamente asistida por el Espíritu Santo. Este reconocimiento ha sido dado ya por la primitiva comunidad eclesial en el siglo I después de Cristo, y ha sido siempre reconfirmado por la Iglesia en los siglos sucesivos hasta nuestros días. Es decir, los primeros cristianos aceptaban estos 4 textos como palabra de Dios. Ahora la pregunta, ¿quiénes somos nosotros para decir que uno de estos 4 evangelios no es palabra de Dios, o para decir este evangelio X también es palabra de Dios? Nosotros no somos nadie. Si los primeros cristianos y los apóstoles, junto con sus sucesores, los obispos, asistidos por el Espíritu Santo, dicen esto es palabra de Dios, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros, como hijos de la Iglesia, hijos de Dios, tenemos que aceptarlo porque esto es palabra de Dios. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios objetivos? Uno, el origen apostólico, es decir, fue escrito en la época en que vivían la gran mayoría de los apóstoles. La fidelidad absoluta a cuanto dijo e hizo Jesús, es decir, no hay cosas extravagantes, no hay cosas añadidas de lo que dijo o hizo Jesús. Y tercero, el testimonio de aquellos que fueron testigos oculares, es decir, vieron, sintieron, pudieron escuchar
milagros, acontecimientos, anécdotas del mismo Señor Jesús. Y ahí como última diapositiva tienen la tarea. Ahí tienen ustedes una imagen, dice los evangelios apócrifos. Dicho de paso, yo tengo este libro, este texto, lo he leído yo. Dice, ¿qué son los evangelios apócrifos? Vas a buscar la definición, buscas en internet, nombra 5 evangelios apócrifos, hay muchísimos evangelios, yo ya les dije en una diapositiva, les nombré alguno de ellos, y busca 5 imágenes que tienen que ver con los evangelios apócrifos. Por ejemplo, si en un evangelio apócrifo dice que Jesús hizo el milagro de volver a la vida una palomita, porque así dicen los evangelios apócrifos, había una paloma herida y Jesús le devolvió la vida, vamos a tratar de buscar imágenes relacionadas con los evangelios apócrifos. Por eso, primero, busquen qué es un evangelio apócrifo y ahí se van a dar cuenta y van a encontrar imágenes de estos evangelios. Muy bien chicos, nos vemos en la próxima clase por Zoom.